Buenas, buenas. Hoy es junio 6 del 2025 y les habla Alicia Eugenia Silva. Alicia, ¿quién está gobernando hoy a Colombia? A Colombia la gobierna hoy un político populista con pretensiones de autócrata que incentiva el odio de clases, así como la violencia callejera, y se ha sabido rodear de una cleptocracia avara, codiciosa y descarada. Además, Petro vive del Estado colombiano desde 1981, cuando perteneciendo a la guerrilla urbana del M-19 fue nombrado defensor del pueblo en Zipaquirá. Desde su campaña presidencial vinculó a Ricardo Roa, quien violó los topes electorales, y cuando todo Colombia lo supo, le mintió al Congreso de la República diciéndole que se retiraría de la presidencia de Ecopetrol si esas acusaciones fueran en detrimento de la compañía más importante de Colombia. Ese señor Roa no solo permitió la violación de topes en la campaña, sino que él y su pareja han hecho y deshecho dentro de la empresa petrolera colombiana. Por informaciones de prensa nos hemos enterado de que Roa, por instrucciones de Petro, está logrando acabar con Ecopetrol. Pero pasemos a entender quién es Gustavo Petro. Es un costeño de río, porque en Ciénaga de Oro no hay mar, hay solo una laguna y ni idea de a qué edad conoció el mar Caribe. Fue criado en Zipaquirá y hace poco le hemos notado sus deseos o ilusiones de que los italianos lo consideren su compatriota. Más recientemente, quizás después de ver la serie de Netflix de Gato Pardo, sueña con que sus exiguos y remotos ancestros italianos hubieran participado en el ejército de Garibaldi. Siendo militante de la guerrilla del M-19, fue elegido concejal de Zipaquirá en 1984 y gracias al acuerdo de paz del gobierno nacional con esa guerrilla, Petro llegó a la Cámara de Representantes, al Senado, a la Alcaldía de Bogotá y a la Presidencia de la República. Desde que llegó al Palacio de Nariño, no ha escatimado esfuerzos para violar la Constitución de 1991, redactada en buena parte por sus jefes del M-19. En síntesis, toda su vida ha vivido del Estado colombiano. En otras palabras, primero fue guerrillero, después fue congresista y hace 3 años ocupa el cargo de presidente de la República de Colombia, pero hoy solo quiere ser las 3 cosas al tiempo: guerrillero, convocando vándalos a la calle; congresista, haciendo las leyes de este país; y presidente, redactando decretos ilegales. Este señor tiene una personalidad delirante, pretendiendo ser al mismo tiempo el Aureliano Buendía, quien perdió todas las batallas, el libertador Bolívar y más recientemente italiano, despreciado por la presidenta de la península italiana, que no lo saluda y lo ignora cuantas veces corre para Italia a visitar a los papas en el Vaticano. ¿Por qué la clase política le permite a Petro que acabe con este país? Yo creería que la clase política colombiana le ha permitido a Petro violar la ley y destruir Ecopetrol por miedo, comodidad e incompetencia. Me explico. Muchos congresistas creen que si hubieran parado a Petro, como lo han podido hacer, porque hoy ningún colombiano duda de la violación de los topes de la campaña Petro presidente, se meterían en un lío si dejaran asumir la presidencia a Francia Márquez, quien fue elegida en la misma fórmula presidencial que violó los topes. Los congresistas quieren dejarlo llegar hasta el 2026, creyendo que van a derrotarlo en las urnas el año entrante, una vez los electores muestren su insatisfacción con la destrucción de la riqueza y la democracia colombiana, sin entender que Petro ya está comprando por anticipado los votos del 2026
con las multimillonarias órdenes de prestación de servicio, que son millones de empleos temporales, con los robos a las instituciones como la UNGRD y con los contratos multimillonarios de instituciones como el Ministerio de Salud. Si el Consejo Nacional Electoral hubiera sancionado a Ricardo Roa por la violación de los topes y el Congreso de la República le hubiera abierto un juicio político a Petro por indignidad, hoy nos habríamos salvado de la destrucción de Ecopetrol y de las peligrosas payasadas de Benedetti, Sanguino y Montealegre, entre otros. ¿Qué podemos hacer los colombianos para evitar la dictadura y el golpe de Estado que nos está ofreciendo Petro? Se requiere de una movilización masiva, donde rechacemos gabinetes llenos de politiqueros ineptos e imputados por corrupción, donde no haya miembros del gabinete ministerial que digan públicamente que no quieren que a sus compañeros los desaparezcan, que quisiéramos volver a ser gobernados por gente más capaz de administrar el Estado, más preparada para evitar caer en el abismo al que nos está llevando este gobierno del cambio, y exigir a los congresistas más fortaleza ética y moral. ¿Qué estamos viendo en el panorama electoral? Estamos llegando a las elecciones del 2026 con 60 candidatos presidenciales, donde solo 3 registran más del 10% de favorabilidad, a saber, Vicky Dávila, Sergio Fajardo y Gustavo Bolívar. Por tal razón, debemos preguntarnos, ¿por qué van de primeros estos candidatos? Quienes han logrado este nivel de reconocimiento lo han hecho por sus actuaciones ante la sociedad colombiana. Vicky Dávila logró desenmascarar la corrupción del gobierno Petro desde la campaña presidencial y desde su profesión de periodista posicionó y rescató de manos del progresismo bastante petrista la revista Semana. Sergio Fajardo ha mostrado su integridad, honestidad y coherencia, siendo un regio alcalde y un buen gobernador. Y Gustavo Bolívar se hizo millonario glorificando en televisión la narcocultura de las últimas décadas. Podemos preguntarnos, ¿qué hacer con los otros 57 candidatos? En otras palabras, solo el 5% de los candidatos hoy tendrían posibilidad de pasar a una segunda vuelta y el otro 95%, donde hay gente valiosa, buenos tecnócratas y buenas y malas personas, deberían pensar seriamente en conformar un Congreso mejor que el actual, lo que será de vital importancia para el futuro democrático de Colombia. Por tal razón, los partidos políticos deberían hacer sus consultas inter e intrapartidistas antes de la elección de congresistas en marzo del año entrante, para que algunos de los actuales candidatos presidenciales pasen a engrosar las filas del Congreso de la República de Colombia. Porque aunque hay candidatos que han ocupado muchos cargos, el país no les reconoce muchas realizaciones. Hay otros que se lanzan a la presidencia para lograr visibilidad y llegar con una buena votación al Congreso, como lo hizo siempre Jorge Enrique Robledo, mientras que hay otros que lo que buscan es visibilidad para llegar a la alcaldía de Bogotá o cualquier otra ciudad colombiana, como lo han hecho en el pasado Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa. La derecha, el centro y la izquierda democrática deben entender que lo que está en riesgo con Gustavo Petro en el poder es la democracia en general, pero especialmente la democracia representativa, por cuanto lo que busca Gustavo Petro con sus decretazos es la abolición del Congreso de la República y erigirse como el autócrata que quiere ser sin abandonar su pasado guerrillero. Que la luz nos acompañe.